Hay cosas que cambian tu vida en un segundo, no en un día, no gradualmente, en un segundo exacto. Un instante en que el mundo que conocías deja de existir y empieza otro que no pediste y que no sabes cómo habitar. Yo viví ese segundo a los 35 años, en una tarde de octubre, mientras revisaba documentos viejos en la casa de mis padres. Y lo que encontré en esa caja de cartón guardada en el fondo del closet del cuarto de visitas no fue solo un papel. Fue la prueba de que toda mi vida había sido construida sobre una mentira que todos a mi alrededor conocían menos yo. Me llamo Carlos. Tengo 38 años ahora. Y esta es la historia de cómo descubrí, a los 35, que la familia que creía mía me había guardado un secreto durante toda mi vida. Crecí en una familia que desde afuera parecía perfecta. Mis padres llevaban muchos años juntos, tenían una casa estable, trabajo, rutinas. Tengo una hermana 2 años mayor que yo, Andrea, con quien crecí peleando por el control del televisor y compartiendo las mismas vacaciones de cada año. Nunca me sentí diferente. Nunca noté nada fuera de lugar. Era una infancia normal, una adolescencia normal, una vida adulta que se construyó con la misma solidez que cualquier otra. Me casé a los 28, tuve un hijo a los 31 y en ningún momento, en ninguna conversación, en ningún silencio incómodo, nadie me dio una sola razón para dudar de quién era o de dónde venía. Ese octubre mis padres estaban de viaje. Me habían pedido que pasara por la casa a recoger unos documentos que necesitaban para un trámite. Nada especial. Una tarea de 20 minutos que se convirtió en el antes y el después de mi existencia. Estaba buscando en el closet del cuarto de visitas cuando encontré una caja de cartón que no recordaba haber visto antes. No tenía nombre ni etiqueta. La abrí pensando que podía ser lo que buscaba. Dentro había papeles viejos, fotos, documentos de hace décadas. Y entre todos esos papeles, doblado en 4 y guardado debajo de todo lo demás como si alguien hubiera querido enterrarlo, encontré un documento que no entendía al principio. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Y entonces mi cerebro terminó de procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era un documento de adopción, con mi nombre, con mi fecha de nacimiento, firmado por mis padres, fechado 3 meses después de que yo supuestamente había nacido. Me senté en el piso del closet. No lo planifiqué. Mis piernas simplemente dejaron de sostenerme. Me quedé ahí, en el piso, con el papel en las manos, sintiendo cómo algo que no tenía nombre se abría dentro de mí. No era tristeza todavía, tampoco rabia. Era algo más parecido al vértigo. La sensación de estar parado en un lugar que creías sólido y descubrir de repente que no hay nada debajo de tus pies. 35 años, toda mi vida. Cada cumpleaños, cada foto familiar, cada conversación sobre a quién me parecía o de quién había heredado los ojos. Cada vez que mi madre me había contado cómo había sido el parto, con todos los detalles, con la misma historia de siempre. Cada vez que mi padre me había dicho que yo era igualito a él de joven. Todo eso, absolutamente todo eso, era mentira. Y no solo mis padres lo sabían. El documento tenía testigos, había firmas de personas que conocía, gente que había estado en mi boda, que había cargado a mi hijo cuando nació, que me había mirado a los ojos durante décadas sin decirme nada. Mi familia entera lo sabía. Yo era el único que no. Salí de esa casa sin los documentos que había ido a buscar. Manejé durante 2 horas sin saber a dónde iba. Y cuando finalmente paré el carro en un estacionamiento vacío y apagué el motor, me hice la única pregunta que importaba. ¿Qué hago ahora con esto? Llamé a mi hermana esa misma noche, no a mis padres, a Andrea. Necesitaba hablar con alguien que ya sabía la verdad antes de enfrentar a quienes me la habían ocultado. Cuando escuché su voz al otro lado del teléfono, sentí algo extraño. La conocía desde siempre. Había crecido a su lado. Pero en ese momento, sabiendo lo que sabía, me pregunté por primera vez cuántas veces me había mirado pensando en lo que yo no sabía. Cuántas veces había estado a punto de decírmelo. Cuántas veces había elegido callarse. Le pregunté directamente si sabía que yo era adoptado. Hubo un silencio que duró demasiado. Y ese silencio fue la respuesta más honesta que me pudo dar. Luego vinieron las palabras. Que sí, que lo sabía desde siempre. Que nuestros padres le habían pedido que guardara el secreto, que muchas veces había querido decirme algo, pero que no sabía cómo, que lo sentía mucho, que me quería igual que siempre. Escuché todo eso en silencio, sin interrumpirla, y cuando terminó de hablar le dije que necesitaba tiempo y colgué.
Esa noche no dormí. Mi esposa me preguntó qué me pasaba y yo no supe cómo explicarle en palabras algo que yo mismo no había terminado de procesar. Le dije que estaba cansado. Me fui a la sala, me senté en el sofá en la oscuridad y estuve ahí durante horas pensando en una sola cosa. ¿Quiénes son mis padres biológicos? Porque el documento que había encontrado no tenía esa información. Solo tenía mi nombre, la fecha, las firmas. Nada más. Y de repente me di cuenta de que había vivido 35 años sin saber de dónde venía realmente, sin saber si tenía hermanos biológicos, sin saber si había alguna condición médica hereditaria que yo desconocía, sin saber absolutamente nada sobre la mitad de mi historia. Mis padres llegaron del viaje 2 días después. Yo fui a verlos. Me senté frente a ellos en la misma sala donde había pasado toda mi infancia y saqué el documento de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Mi madre lo miró y cerró los ojos. Mi padre se quedó muy quieto. Ninguno de los dos dijo nada durante lo que me parecieron varios minutos. Yo tampoco hablé. Esperé. Porque había esperado 35 años sin saberlo, podía esperar unos minutos más. Fue mi madre quien habló primero. Me dijo que siempre habían tenido la intención de contármelo cuando llegara el momento adecuado. Que al principio pensaron que cuando fuera más grande, que luego cuando terminara el colegio, que luego cuando me casara, que siempre había habido una razón para esperar un poco más, y que de repente 35 años habían pasado y el momento nunca había llegado porque la verdad es que nunca habían tenido el valor de decírmelo. Se le quebró la voz. Mi padre tenía los ojos húmedos y yo los miré a los dos. A estas dos personas que me habían criado, que habían estado en cada momento importante de mi vida, que me habían querido de una manera que yo nunca había tenido razones para cuestionar. Y sentí algo que no esperaba sentir, no rabia, dolor, un dolor limpio y profundo por el tiempo perdido, por las preguntas que nunca pude hacer, por la historia que nunca conocí, pero también, debajo de ese dolor, algo que se parecía a la comprensión, no todavía al perdón, pero sí a la comprensión. Les pregunté quiénes eran mis padres biológicos. Mi madre me dijo que era una historia complicada, que había sido una situación difícil, que mis padres biológicos eran jóvenes y no podían hacerse cargo. Me dijeron que tenían más información guardada, que siempre habían pensado dármela algún día. Esa tarde me entregaron una carpeta con todo lo que sabían. Nombres, una dirección de hace 35 años, una carta que mi madre biológica había escrito para mí el día que me dejó. Leí esa carta en el carro, solo, antes de arrancar el motor. Era una carta de 2 páginas escrita a mano por alguien que tenía 19 años cuando la escribió y que no sabía si algún día yo la leería. Decía cosas que no voy a repetir porque son mías, pero sí voy a decir esto. Cuando terminé de leerla, lloré por primera vez desde que había encontrado el documento. Lloré durante mucho tiempo y cuando paré, supe que lo que venía después, buscar a esa mujer, conocer esa historia, entender de dónde venía, iba a ser el camino más difícil y más necesario que había recorrido en mi vida. Todavía estoy en ese camino y algún día, cuando tenga todo lo que necesito para contarlo, lo haré. Por ahora, esto es lo que puedo decir. Esto fue Anónimo. Confiesa. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías confrontado a tu familia o habrías guardado el secreto para siempre? Déjame tu respuesta abajo. Nos vemos mañana.